Bien, entonces cuando hablamos de los cicloalcanos, si se recuerdan, ya habíamos hablado del ciclopropano, que habíamos dicho, ¿verdad? Que era un anillo que estaba muy tensado. Aquí tengo el modelo para que lo recordemos. Y habíamos dicho que este anillo de 3 miembros presentaba, ¿verdad? Lo que habíamos denominado como tensión angular, ¿verdad? Que decíamos el hecho de que, por ejemplo, acá miremos estos enlaces que no están rectos, como por ejemplo acá, ¿verdad? Si nosotros miramos el enlace carbono-hidrógeno, aquí lo podemos ver que este enlace se ve bien derecho, pero al fijarnos en estos enlaces en el interior de este anillo, pues estos enlaces se ven curvados, ¿verdad? Y entonces ahí decíamos, ese hecho de que lo miremos curvado implica, ¿verdad? Que hay una reducción en el ángulo, aunque tienen una hibridación SP3, que están formando 4 enlaces sencillos, realmente los ángulos de enlace no son de 109.5. Habíamos dicho que en el ciclopropano eran de 60 grados, ¿verdad? Es decir, los grados de separación que separan este enlace de este son de 60 y ahí decíamos, esa disminución en 49.5 grados en el ángulo de enlace crea una tensión, ¿verdad? Que se llama tensión angular por el hecho de que es debida a esta reducción en el ángulo, ¿verdad? Si se recuerdan, habíamos mencionado que el enlace sencillo podía rotar, ¿verdad? Y por eso hablábamos de las conformaciones, de las alternadas, de las eclipsadas. Pero decíamos que en el caso del ciclopropano, aunque los enlaces también son sencillos, si nosotros queremos rotar en torno a un enlace, entonces, ¿qué pasa? Realmente no podemos girar ese enlace, lo que ocurre es que el enlace se rompe, ¿verdad? El anillo se rompe debido a esta tensión, ¿verdad? A este estrés que decíamos que hay en la molécula, en el anillo, por el hecho de tener, ¿verdad? Esta tensión angular que decíamos que sumada a la tensión estérica, ¿verdad? Que es debido a este eclipsamiento, ¿verdad? Que si nosotros vemos a lo largo de este enlace, pues ustedes solo pueden ver a este carbono de enfrente, pero no pueden ver a este carbono de atrás porque está completamente eclipsado, ¿verdad? Entonces la suma de esas dos tensiones, de la tensión estérica, que es debido a este eclipsamiento, y la tensión angular, que es debido a la reducción en el ángulo de enlace, juntas se llaman tensión de anillo, ¿verdad? Y el anillo más tensado es este, que es el anillo de 3 miembros. Luego habíamos visto el caso del anillo de 4 miembros, y si se recuerdan, cuando hablábamos del ciclo butano, entonces decíamos, ¿verdad? Aún se ven un poco los enlaces torcidos, no se ven completamente rectos como estos que podemos ver acá, pero es menor la tensión angular que en el caso del ciclopropano, y ahí decíamos, ¿verdad? Realmente este ciclobutano no es plano para evitar, ¿verdad? Esa tensión estérica que es debida al eclipsamiento. Entonces decíamos, este ciclo butano está ligeramente torcido, de manera que nosotros podemos ver este carbono de enfrente, podemos ver este carbono de atrás, este otro de enfrente, y solo hay uno que esté eclipsado, que es este de acá, ¿verdad? Reducimos el número de enlaces eclipsados a si la molécula fuera completamente plana, ¿verdad? Si fuera completamente plana, nosotros veríamos únicamente 2 carbonos, habrían 2 que estarían eclipsados, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, realmente el ciclobutano no es plano, sino que está ligeramente torcido. Y estos eran los que habíamos considerado. Hoy vamos a ver los que nos hacían falta, que sería, ¿verdad? El ciclo pentano, ¿verdad? Continuando con esto de los cicloalcanos. En el caso del ciclopentano, pues lo representamos por un pentágono, que es esta, ¿verdad? Que sería nuestra estructura lineoangular. Cuando pensamos, ¿verdad? En el modelo, más o menos parecido a estos que tenemos acá, entonces nosotros podríamos decir, bueno, el ciclo, tal como lo vemos aquí, el ciclo pentano es un ciclo que es plano. ¿Qué pasa?
si ese ciclopentano fuera plano. Si fuera plano, tendríamos estos dos carbonos de acá atrás que estarían eclipsados por estos de enfrente, ¿verdad? Entonces, realmente, la verdadera conformación, la conformación más estable, es aquella donde el ciclopentano no es plano. Hay un carbono que está por encima. Ahí, si ustedes ya lo leyeron en el libro, esta conformación para el ciclopentano se le denomina conformación de sobre, porque si ustedes han visto un sobre, pues ustedes meten la carta o el documento y luego lo cierran donde está el pegamento y más o menos se ve como esta forma, ¿verdad? Entonces tendríamos esta punta que doblaría para acá. Y por eso es que se llama así, ¿verdad? Pero la idea aquí es que vemos que cuando adopta esta conformación de sobre, el único carbono que está eclipsado es este que está aquí atrás, que casi no lo podemos ver, pero ya ahí luego podemos ver este y este, ¿verdad? Ya con el ciclopentano, por cada carbono, ¿verdad? Que nosotros vamos agregando al anillo, la tensión de anillo se va reduciendo, ¿verdad? Hasta llegar al caso, bueno, aquí se los ponía, ¿verdad? Que la tensión angular resulta de cuando un ángulo de enlace en una molécula se comprime, ¿verdad? Es decir, se reduce con respecto a su valor óptimo. Al llegar al ciclo hexano, que ya sería un ciclo de 6, la tensión angular se vuelve 0, ¿verdad? Es decir, ya el número de átomos de carbono es lo suficiente como para que puedan estar, ¿verdad? No eclipsados ninguno de los enlaces, ¿verdad? De hecho, nosotros podríamos pensar, cuando hablamos de, aquí no está la estructura lineoangular, pero la estructura lineoangular del ciclohexano sería un hexágono, ¿verdad? Y uno podría pensar, bueno, ese ciclohexano es plano, pero realmente cuando nos fijamos en la disposición que tienen no es totalmente plana, es esa que podemos ver aquí, ¿verdad? Vemos un carbono que está por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, ¿verdad? Esta conformación se conoce con el nombre de conformación de silla para el ciclohexano. A alguien se le ocurrió, ¿verdad? Que esto se parece a una de esas como de las sillas de playa, donde ustedes se acuestan y se estiran, y entonces se habla de que este es el reposacabezas, este es el reposapiés, y aquí es donde usted estaría sentado. Pero bueno, esa es una idea, ahí en el libro aparece, ya lo vamos a ver, y la conformación recibe ese nombre, ¿verdad? De conformación de silla. Este es el modelo, esta es la representación en 2 dimensiones, ¿verdad? Que es la que nosotros debemos de procurar aprender a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces, pensar que en esta conformación de silla, usted puede ubicar, ¿verdad? Esta silla con el reposacabezas del lado derecho y el reposapiés del lado izquierdo, o viceversa, ¿verdad? Entonces, hay 2 posibilidades en cuanto a cómo dibujar esta conformación de silla. Comenzamos por 2 líneas que van paralelas, pero que no comienzan en el mismo punto, ¿verdad? Entonces aquí era eso que les decía, tener el reposacabezas del lado derecho, el reposacabezas del lado izquierdo, el reposapiés del lado derecho, o tenerlo de esta forma, ¿verdad? Que ahí ustedes, si se fijan, pues, perdón, aquí están los enlaces, lo siento, estas 2 conformaciones están de la misma forma. Bien, entonces el paso 1, como les decía, era este, ¿verdad? Dibujar 2 líneas que van paralelas, pero que no comienzan en el mismo punto. El paso 2, y entonces aquí pensar, ¿verdad? Que en las estructuras lineangulares decíamos, el extremo de cada línea representa un átomo de carbono. Quiere decir que cuando hemos representado estas 2 líneas, hemos representado 4 átomos de carbono, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Si es el ciclohexano, entonces tiene 6. Quiere decir que nos hacen falta 2 átomos de carbono, o sea que en el segundo paso nosotros colocamos, ¿verdad? Ese quinto y ese sexto átomo de carbono, ¿verdad? Entonces ahí, pues, fijarnos de que ese quinto está por encima
por eso que decíamos, ¿verdad? Los enlaces están arriba, perdón, los carbonos están arriba, abajo, ¿verdad? Entonces aquí, este carbono estaría en la parte superior, para luego ir uno que está abajo, luego uno que está arriba, uno que está abajo, uno que está arriba, uno que está abajo, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes se fijan, lo que tendríamos que hacer es colocar el cuarto y el quinto átomo de carbono y luego unirlos, ¿verdad? Con las líneas, de manera que ahí tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y aquí están las dos formas que les decía, ¿verdad? Reposacabezas del lado izquierdo, reposacabezas del lado derecho, reposapiés del lado derecho, reposapiés del lado izquierdo. Ambas son conformaciones de CIA, la misma, ¿verdad? De hecho, ya vamos a hacer el modelo y vamos a ver cómo efectivamente podemos pasar de una conformación a la otra, ¿verdad? Luego, en el paso 3, lo que nosotros tenemos que hacer es representar estos enlaces, ¿verdad? Que vemos de los átomos de carbono. Y esto es lo que está representado aquí con los hidrógenos de color rojo y con los hidrógenos de color azul. Ya hemos dicho que en los ciclos, como no hay extremos, cada carbono está 12 átomos de hidrógeno. De esos 12 átomos de hidrógeno, 6 se encuentran en lo que se denominan enlaces axiales, ¿verdad? Que son estos que vemos aquí. Son enlaces que son paralelos al eje del anillo. Entonces aquí los podemos ver bien derechos, ¿verdad? Es decir, van paralelos a, si usted divide el anillo por la mitad, este sería el eje, ¿verdad? A través del centro del anillo. Estos enlaces axiales van paralelos a ellos. ¿Cómo saber si ese enlace axial va hacia abajo o va hacia arriba? Porque vemos que hay unos que están hacia arriba y otros que están hacia abajo. Si se recuerdan, en la última reunión antes de la evaluación, habíamos hecho los modelos, lo habíamos considerado, ¿verdad? En aquella página del MolView, y yo les decía, tengan presentes que los ciclos tienen dos caras. Dependiendo de cómo estemos viendo el anillo, usted puede decir una cara derecha, una cara izquierda, o como lo estamos viendo aquí en la presentación, una cara superior y una cara inferior, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde esté posicionado cada átomo de carbono, eso va a determinar el enlace axial de ese átomo de carbono, en qué posición va a estar. Entonces, por ejemplo, este carbono lo vemos que está en la cara de abajo, ¿verdad? Porque este está más abajo que este. Entonces, si este carbono está en la cara de abajo, su enlace axial está orientado hacia abajo. Este carbono lo vemos que está ligeramente más elevado que este y que este. Entonces decimos que está en la cara superior. Por lo tanto, ese enlace axial iría orientado también a la cara superior, ¿verdad? Este está en la cara inferior, el enlace axial iría hacia abajo. En este, el carbono está en la parte superior, el enlace axial iría en la cara de arriba. El carbono está hacia abajo, el enlace axial va hacia abajo. Y en este, el carbono está hacia arriba, el enlace axial está hacia arriba. Entonces, de esos 12 hidrógenos que les decía, 6 se van a encontrar en posiciones axiales. Luego, los otros 6 se van a encontrar en posiciones ecuatoriales, que ese es el nombre que reciben estos hidrógenos que aquí están coloreados de color rosa, ¿verdad? Y bueno, decíamos los axiales van paralelos al eje del anillo, los ecuatoriales están alejándose del anillo, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, este está hacia afuera, o sea, se está alejando, ¿verdad? De lo que es el anillo. Si el axial va hacia la cara de abajo, el ecuatorial hacia dónde va a estar, en la cara superior. Si el axial va hacia la cara superior, el ecuatorial irá orientado hacia la cara inferior, ¿verdad? Y entonces los otros 6 hidrógenos los vamos a tener en posiciones ecuatoriales. Ese sería nuestro tercer paso, ¿verdad? Una vez que ya tenemos el esqueleto, o la CIA, ¿verdad?
lo que deberemos de hacer es colocar los enlaces, ¿verdad? Ahí respectivamente, ¿verdad? Entonces, algo bien importante con respecto a los ecuatoriales, porque ustedes también podrían decirme, bueno, ¿y estos ángulos que tienen estos ecuatoriales, de dónde salen? Porque no todos están alejándose en el mismo sentido, por ejemplo, porque no todos están apuntando hacia arriba, hacia la derecha, o porque no todos están apuntando hacia abajo, orientados hacia la izquierda. Porque aquí hay que fijarnos que cada carbono tiene líneas que están en 3 ángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí están estas representadas, ¿verdad? Tenemos estas rojas y, por ejemplo, aquí si quieren lo miramos, ¿verdad? Este carbono tiene esta línea en este ángulo y tiene esta otra. Pero en el ciclo hay una tercera línea con un ángulo, ¿verdad? Que es este de acá. Y este no está en este carbono. Entonces, ¿cómo lo completamos aquí? Colocando el ecuatorial, ¿verdad? Que vaya paralelo a esta línea de acá. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en este carbono tiene esta línea en este ángulo, tiene esta, pero le hace falta una línea que vaya orientado así. Entonces, esa es el ecuatorial, ¿verdad? Y entonces por eso es que el ecuatorial va orientado en ese ángulo. Ustedes van a hacer ejercicio, bueno, se supone, ¿verdad? Deberían de hacer bastantes ejercicios para practicar esto y ahí ir identificando esto de los 3 ángulos que les digo yo de líneas e ir aprendiendo, ¿verdad? Cómo representar estos ciclohexanos. Bueno, y en el paso 4, entonces, ¿qué haríamos? Bueno, primero colocamos los ecuatoriales, por esto que les decía yo, de que cada carbono tenga las líneas que incluyan, ¿verdad? Los 3 ángulos que les mencionaba. Una vez que ya tenemos representados los enlaces ecuatoriales, entonces, ¿cuáles colocaríamos? Colocaríamos los enlaces axiales con lo que ya les decía, ¿verdad? Si el carbono está orientado hacia la cara de abajo, pues el axial también va a ir hacia abajo. Si el carbono va orientado en la cara de arriba, pues el enlace axial va hacia arriba. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta aquí de esto de cómo representar las conformaciones de CIAS y lo de los enlaces axiales y ecuatoriales. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Yo lo tengo claro, Liz. ¿No hay preguntas? Okay. Bueno, entonces nos vamos a ir aquí al libro para que ustedes lo vean. Ahí también el libro les da las instrucciones de cómo hacerlas. Ahí por eso yo no se las quise colocar en escribírselas, ¿verdad? Sino que quise explicárselas porque en el libro está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿para qué volver a escribir lo que ya está en el libro? Lo vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Los compuestos cíclicos con mayor presencia en la naturaleza contienen anillos de 6 miembros, porque dichos anillos pueden existir con una conformación denominada conformación de Cia, que está totalmente libre de tensión, ¿verdad? Esta tensión angular que les mencionaba anteriormente. En una conformación de Cia, todos los ángulos de enlace son de 111, lo que se acerca mucho al ángulo de enlace tetraédrico ideal de 109.5 grados. Y todos los enlaces están en conformaciones alternadas, por lo que no hay eclipsamiento, ¿verdad? No hay esta otra tensión que habíamos dicho que era la tensión estérica. La conformación de sí es una conformación tan importante que se debe aprender a trazarla, ¿verdad? Y aquí están los pasos que les decía, ¿verdad? Dibuje 2 líneas paralelas de la misma longitud sesgadas hacia arriba. Ambas líneas deben de comenzar a la misma altura. 2. Las partes superiores de la línea con una V, que es esta, si ustedes la ven ahí, ¿verdad? Pero es una V bien abierta, ¿verdad? La diagonal izquierda de la V debe ser un poco más larga que la derecha.
una las partes superiores de la línea con una B invertida, ¿verdad? Que sería esta que tenemos acá. Las líneas de ambas B deben de ser paralelas, ¿verdad? Que era lo que les decía yo. Esta va paralela con esta y esta de acá va paralela con esta de acá. Con esto se termina el marco del anillo de 6 miembros. 3. Cada carbono tiene un enlace axial y un enlace ecuatorial. Buenos días, Helen. Los enlaces axiales, las líneas rojas, son verticales y se alternan hacia arriba y abajo del anillo. El enlace axial de uno de los carbonos superiores es hacia arriba, el siguiente hacia abajo, el siguiente hacia arriba y así sucesivamente como explicábamos. Los enlaces ecuatoriales, líneas rojas con puntos azules, señalan hacia afuera del anillo. Puesto que los ángulos de enlace son mayores de 90 grados, los enlaces ecuatoriales están sobre una diagonal. Si el enlace axial señala hacia arriba, el enlace ecuatorial del mismo carbono queda en diagonal hacia abajo. Si el enlace axial señala hacia abajo, el enlace ecuatorial del mismo carbono quedará sobre una diagonal hacia arriba. Son lo mismo que les había explicado, pero en otras palabras, ¿no? Observe que cada enlace ecuatorial es paralelo a dos enlaces del anillo, dos carbonos de promedio. Entonces, aquí a lo que les decía, ¿verdad? Aquí esta línea es paralela con este y esta ecuatorial también es paralela con esta, ¿verdad? Por lo que les decía de que cada carbono debe de tener las tres líneas, ¿verdad? Igual acá. Este tiene esta línea negra, esta otra línea negra. La que le hace falta es esta línea roja, ¿verdad? Y por eso el ecuatorial va en ese sentido. Recuerde que se está viendo el ciclohexano desde el borde. Los enlaces interiores del anillo están al frente y los superiores en la parte posterior, ¿verdad? Y entonces aquí están representados lo que son los enlaces axiales y los enlaces ecuatoriales. Aquí les decía yo esto del por qué esta conformación se llama conformación de CIA, porque a alguien en algún momento se le ocurrió esto, ¿verdad? Que se parecía a este tipo de CIA, ¿verdad? Bien, ¿qué característica tiene el ciclohexano? Pues bueno, si uno se fija en estos modelos, ustedes me van a decir, licenciada, pero este modelo está ahí quieto, ese modelo no se mueve, efectivamente, porque es un modelo. Pero recordemos que cuando hablamos de la materia, toda la materia tiene energía, ¿verdad? Energía cinética o energía de movimiento. O sea, aunque nosotros, o sea, todo está vibrando. Eso es una idea bien importante, ¿verdad? Que tenemos que tener claro, es que todo vibra. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita esta presentación que ustedes, la computadora, el teléfono, no sé dónde están conectados, esa materia está vibrando. No lo vemos porque no es una vibración como de un terremoto, ¿verdad? Es dependiendo de las magnitudes, ¿verdad? Estamos hablando de a nivel micromolecular, microscópico o a nivel macro, pero la idea de que todo vibra a ustedes no se les tiene que olvidar, ¿verdad? Porque todo tiene energía, todo está en movimiento, ¿verdad? Las moléculas también. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro de que cuando uno tiene un modelo, aquí estoy haciendo el modelo de ciclohexano, me van a permitir un momento que lo complete, están la molécula moviéndose. Como no tiene esta restricción de la tensión de anillo, en el caso del ciclohexano, entonces estas dos sillas que les decía yo que podía tener el reposacabezas del lado derecho o el reposacabezas del lado izquierdo, están interconvirtiéndose entre ellas porque la molécula está vibrando. La molécula tiene energía, ¿verdad? Y ahorita
lo vamos a, voy a tratar yo de representárselos con este modelo. Solo para fines de que ustedes lo puedan entender, ya les había dicho, ¿verdad? Que en estos modelos los hidrógenos están representados por esferas de color blanco, pero solo para que vean este cambio en la conformación, voy a representar un hidrógeno con una esfera de color naranja, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hemos dicho hasta hoy? Voy a dejar de compartir para que lo vean bien. Lo que hemos dicho hasta hoy es que el ciclohexano es un anillo de 6 miembros, ¿verdad? Si el ciclohexano fuera plano, tal como yo lo tengo aquí, entonces, ¿qué pasaría con ese ciclohexano? Ese ciclohexano, si ustedes lo logran ver, voy a tratar de ponerlo ahí, muy bien. Si ustedes lo ven aquí, ustedes solo están viendo 3 carbonos, 1, 2 y 3. Estos otros 3, ustedes no los ven porque están eclipsados, ¿verdad? Y por eso decían, si el ciclohexano fuera plano, estaría muy tensado. ¿Cómo se libera esa tensión? Esa tensión se libera, y esto, ¿por qué es posible? Entonces aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Decíamos, los enlaces sencillos se pueden rotar. Aquí lo están, en este caso lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero pensar que en la naturaleza este ciclohexano tiene suficiente energía como para que él solito esté vibrando y él solito se esté moviendo, ¿verdad? Hasta llegar a un punto que es el más estable para él, donde los enlaces no están eclipsados. O sea, aquí la estamos viendo a lo largo de este enlace y si ustedes se fijan, pues pueden observar este carbono que tengo acá, pueden observar este de aquí enfrente, pueden observar este de acá y pueden observar este de aquí. Entonces aquí, por eso, ¿verdad? Porque por eso hablábamos de las conformaciones, ¿verdad? Que son las diferentes disposiciones que nosotros podemos tener. Este ciclohexano va a llegar a un punto en el que va a estar en la conformación más estable para él. Y esa conformación, hemos dicho, es esa conformación de CIA, donde un carbono está hacia abajo, un carbono hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Bien, entonces lo que quiero que me digan ahorita es, esta esfera de color naranja estaría en un enlace axial o estaría en un enlace ecuatorial. Por lo que hemos mencionado hasta ahorita. Yo lo veo, yo lo veo un enlace axial. Muy bien, excelente, Carlos. Está en un enlace axial, ¿verdad? Porque decíamos que los enlaces axiales son verticales, ¿verdad? Entonces, muy bien, este está en un enlace axial. Excelente. Ahora miren lo que voy a hacer. Yo no voy a romper enlaces ni voy a mover esta esferita de color naranja. Lo que voy a hacer es lo que le ocurre al ciclohexano y es que vibra, ¿verdad? Entonces pasa de una conformación a otra, ¿verdad? Entonces ahora, si lo tenemos así, bueno, de hecho, para que lo puedan observar mejor, creo que es así. A ver cómo lo pueden ver mejor. Espérenme, ahí. Ok, entonces aquí, así la teníamos. Quiero que se fijen bien. La volví a poner al inicio, ¿verdad? Para que la vean. Entonces, como bien nos dijo Carlos, esta está ahorita en un enlace axial. Si se fijan, este carbono, tal como lo estamos viendo ahorita, está hacia abajo. Entonces, en la conformación o en la interconversión, entonces, ¿qué le va a pasar a este carbono? Este carbono va a subir, este carbono de acá va a bajar, este va a subir, este va a bajar, este va a subir, este va a bajar. Entonces, ahora yo les pido que observen nuevamente este carbono y me digan este enlace, bueno, no sé, o se las pongo de aquí, tal vez lo vean mejor. Este enlace de acá, con la esfera de color naranja, ahora estaría en posición axial o en ecuatorial.
Ahora en ecuatorial. Muy bien, ahora está en ecuatorial. Si se fijan, el enlace que ahora está axial es este, ¿verdad? Entonces, ¿rompí yo enlace? No, no rompí enlace. De hecho, voy a volver a hacerlo ahorita y después lo voy a volver a hacer otra vez. Lo estamos interconvirtiendo. Ahorita está en ecuatorial porque está alejándose del anillo, como mencionábamos, ¿verdad? ¿Cómo se interconvierte? Este carbono que ahorita está arriba, entonces yo lo voy a bajar. Entonces fíjense que al bajar inmediatamente estos dos de aquí suben, ¿verdad? Voy a subir este de acá. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos este enlace con este hidrógeno de color naranja nuevamente en posición axial. Y yo no le hice nada al enlace, ¿verdad? ¿Qué fue lo único que cambió de posición? Los carbonos, ¿verdad? Únicamente cambian los carbonos de posición y al cambiar los carbonos de posición, entonces nos pasamos de una conformación de CIA a otra, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo ahorita en el libro, solo que en el libro no se puede observar, ¿verdad? Pero nos lo están describiendo, nos dicen, el ciclohexano se interconvierte rápidamente entre dos conformaciones de sillas estables. ¿Por qué? Debido a la facilidad de rotación con respecto a sus enlaces carbono-carbono. Esta interconversión se denomina inversión del anillo. A temperatura ambiente, el ciclohexano realiza 1 por 10 inversiones del anillo por segundo, ¿verdad? Entonces ahí si convertimos 1 por 10 a la 5 en notación estándar, estamos hablando de ¿cuánto? 1 por 10 a la 5 equivaldría a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De notación científica o ya no. 1000 veces, 10,000 veces, 100,000 veces. ¿A cuánto equivale 1 por 10 a la 5? En notación estándar. Ya se nos olvidó, díganme. Pero sí se acuerdan que lo vieron, ¿verdad ustedes? ¿O no? Sí, lo vimos, y que no nos acordamos de otra cosa. Bueno, a ver. Bueno, ahí lo pueden buscar, ¿verdad? Lo pueden googlear ahí en internet. 1 por 10 a la 5, ¿a cuánto equivale? Bueno, 1 por 10 a la 3 es 1000, ¿verdad? 1 por 10 a la 4 sería 10,000. 1 por 10 a la 5 sería... ¿Cuánto? 100,000. ¿Perdón? 100,000. Sería 100,000, ¿verdad? Entonces, miren, yo ahorita, de hecho, para que ustedes lo vieran, lo hice lentamente, ¿verdad? Pero fíjense que se ha determinado, ¿verdad? Que esto que yo acabo de hacer ahorita, de explicarles cómo el enlace, este carbono que ahorita está arriba, luego se puede bajar, luego se puede volver a subir, luego se puede volver a bajar, luego se puede volver a subir. Y entonces este enlace pasa de estar en una 100 milésima de segundo en enlace ecuatorial, luego en axial, luego en ecuatorial, luego en axial, luego en ecuatorial, luego en axial, porque por segundo esta inversión de anillo, esta interconversión se realiza, ¿verdad? 1 por 10 a la 5 inversiones por cada segundo, que son 100,000 inversiones por segundo, ¿verdad? Es decir, esto, como les digo yo, y pensar por qué esto es posible, porque las moléculas tienen energía, las moléculas están vibrando, ¿verdad? Tienen energía cinética, ¿verdad? Entonces, cuando se interconvierten las dos conformaciones de CIA, los enlaces ecuatoriales de uno de ellos se vuelven axiales en el otro y viceversa, que es lo que les quise representar ahorita con los modelos, ¿verdad? Entonces, para convertir una conformación de CIA en otro, se debe poner hacia arriba el carbono inferior y el que previamente era el carbono superior se pone hacia abajo, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo yo cuando lo estábamos haciendo, ¿verdad? Si aquí, en este momento, en esta conformación, lo podemos observar, este carbono está hacia arriba, este está hacia abajo, este está hacia arriba, entonces en la inversión, entonces, ¿qué le va a pasar a este carbono que está arriba?
este carbono se va a bajar. Al bajarse él, entonces, ¿qué le ocurre a los que están a la par? Los que están a la par suben, ¿verdad? Y por eso decimos, pasamos de tenerlo en posición ecuatorial a tenerlo en posición axial, ¿verdad? Y así es como se van interconvirtiendo. Ahí no sé si ustedes se han fijado cuando yo lo he ido haciendo, pero cuando solo muevo este, por ejemplo aquí, quiero que lo vean, ¿verdad? Bueno, no sé si lo van a poder ver, espero que sí. Cuando yo subo este hacia acá, entonces este se sube y se bajan estos dos. Pero si se fijan, por un momento tenemos estos dos carbonos que están al mismo nivel, porque subir este cambia estos dos, pero no cambia estos que están de este lado, ¿verdad? Y por eso es que ahí se habla de, y aquí no sé si la están viendo, esta conformación que tenemos aquí es esto que en esta gráfica aparece como la conformación de bote, ¿verdad? Es decir, pasamos de la silla a una simetría, a un bote torcido, a este bote, y luego entonces, ¿qué deberé de hacer yo? Subir este de acá y este otro de acá, y entonces ahí ya, si ustedes se fijan, ya no están al mismo nivel estos dos carbonos, y entonces ahí es cuando hemos pasado a la otra conformación de CIA, ¿verdad? Entonces, en esta interconversión, las conformaciones cambian, ¿verdad? De hecho, para el ciclo hexano, nosotros podríamos hablar de estos 4 tipos de conformaciones, ¿verdad? La conformación de CIA, la conformación de semicía, la conformación de bote torcido y la conformación de bote, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos acá, recordemos, esto es lo de la energía, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Habíamos dicho las conformaciones más estables, las conformaciones de menor energía, que en este caso son las de CIA. Las conformaciones más inestables son las conformaciones de semicía, ¿verdad? Entonces aquí terminando esto, puesto que las conformaciones de CIA son las más estables de las conformaciones, en todo momento son más las moléculas de ciclohexano con conformaciones de CIA que con cualquier otra conformación. Se ha calculado que por cada 1000 moléculas de ciclohexano en conformación de CIA, no más de 2 moléculas se encuentran en la siguiente conformación más estable, que es la de bote torcido, ¿verdad? Y entonces esta es la idea que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes, esto uno lo podría pensar, si alguien lo grabara a ustedes durmiendo, por ejemplo, ¿verdad? Porque es cuando uno está menos consciente de los movimientos, usted adopta diferentes conformaciones en la cama mientras usted está dormido. Pero hay una que es la que a usted más le gusta, es decir, la que su cuerpo naturalmente adopta, ¿verdad? Y entonces esto es lo que hay que pensar con las moléculas, ¿verdad? De que así como usted cuando está dormido se está moviendo en la cama, aunque no está consciente porque está dormido, usted se está moviendo. Lo mismo ocurre con las moléculas, ¿verdad? O sea, las moléculas no son entes que piensen como los humanos, ¿verdad? Pero sí tienen energía y sí pueden estar en constante movimiento, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, como decimos en la noche, usted, la mayor parte de sus horas de sueño, usted las duerme en una conformación, en una disposición determinada, es la conformación más cómoda, dijéramos, la más estable. Para usted, en el caso de las moléculas, ocurre lo mismo. Entonces, sí queda claro esto de las conformaciones del ciclohexano. Sí. Tienen que esperemos que sí, ¿verdad? Tienen que aprenderlas a hacer. Esto es bien importante. Aunque la evaluación, las siguientes evaluaciones no sean presenciales, va a haber una parte práctica, si se requiriera, ¿verdad? Quisiéramos las evaluaciones de manera virtual. Habrían unos ejercicios donde yo les pediría que ustedes dibujen una determinada conformación, ¿verdad? Entonces, esta parte, esto que hemos descrito, ¿verdad? Que es la página 69, los pasos es importante que los practiquen, que se pongan a dibujar ahí conformaciones de sillas porque deben de aprender a hacerla, ¿verdad? El día de hoy ya no nos va a quedar chance de hacer muchos ejercicios, pero el día de mañana sí. Y pues debemos de irnos ejercitando en eso, ¿verdad? Entonces, bien, como ya hemos dicho, en el caso de los ciclos,
podrían sustituirse, ¿verdad? Alguno de esos hidrógenos del ciclo, y por ejemplo en el caso del ciclohexano, hemos dicho que tenemos 12 hidrógenos, ¿verdad? Porque son 6 carbonos, cada carbono tiene 2 hidrógenos, entonces podemos tener diferentes tipos de ciclohexano, ¿verdad? Podemos tener ciclohexanos monosustituidos, donde uno de los hidrógenos ha sido sustituido por otro grupo. Podemos tener ciclohexanos disustituidos, trisustituidos, tetrasustituidos, hexasustituidos, e incluso podríamos tener uno que esté 12 sustituidos, ¿verdad? Es decir, que tenga 12 sustituyentes ahí, podría ser, ¿verdad? Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de estas dos conformaciones, y vamos a comenzar por el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Que es los ciclohexanos que solamente tienen un sustituyente. Entonces, existe la posibilidad, de acuerdo con esto que hemos hablado de las conformaciones, decía, de que ese sustituyente se encuentre en posición ecuatorial o que ese sustituyente se encuentre en posición axial. Entonces, aquí la pregunta es, ¿serán equivalentes las dos posiciones? Es decir, ¿habrá alguna diferencia o da lo mismo que esté en una posición ecuatorial o axial, ¿verdad? Entonces, bien, a diferencia del ciclohexano, que tiene dos conformaciones de CIA equivalentes, las dos conformaciones de CIA de un ciclohexano monosustituido como el metilciclohexano no son equivalentes, ¿verdad? Es decir, no da lo mismo que esté en posición axial o que esté en posición ecuatorial. El sustituyente metil está en una posición ecuatorial en una conformación y en una axial en la otra, ¿verdad? Pues, como acabamos de ver, los sustituyentes que son ecuatoriales en una conformación de CIA son axiales en la otra. Entonces, ahorita vamos a hacer el modelo para este ejemplo, ¿verdad? Entonces, voy a reemplazar esta esfera de color naranja. Voy a dejar de compartir para que la vean bien. Voy a reemplazarla por un átomo de carbono, ¿verdad? Y luego ese átomo de carbono, como es un grupo metil, va a estar unido a 3 hidrógenos. Bueno. Ahorita, si nosotros observamos este modelo tal como yo lo tengo ahorita, diríamos que este grupo metil está en qué posición. Este enlace es ecuatorial o es axial. A ver, este es el grupo metil y este es el enlace, ¿verdad? Entre el grupo metil y el carbono del ciclo. ¿Está en posición ecuatorial o está en posición axial este enlace? Ecuatorial. Muy bien, está en posición ecuatorial, excelente. Ahora, entonces aquí, si ustedes se fijan, cuando está en posición ecuatorial, estos hidrógenos y este carbono están, como hemos dicho, alejándose del anillo. No hay ninguna, o sea, hay cero interferencia entre este grupo metil y cualquier cosa que sea parte de este anillo, ¿verdad? Esto cuando el enlace está en posición ecuatorial. Ahora vamos a pasar a la otra conformación. Como ya hemos dicho, para eso, entonces yo voy a bajar este carbono que ahorita está arriba. Perdón, este carbono que está arriba, lo voy a bajar. Y entonces ahora este está abajo. Y aquí era donde les decía, ¿verdad? Que tenemos que moverlo. Este está abajo, estos dos están arriba. Esta sería la conformación de bote. Entonces ahora tengo que bajar este de acá, subir este de acá y bajar este otro. Bueno, entonces ahora hemos llegado a la otra conformación, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Bien, todos aquí, no sé si lo ven ahí. Ahora vemos el grupo metil que está, este enlace entre el grupo metil y el carbono, ahora está en una posición axial, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que está en axial ahora o no? Jóvenes. Sí. Sí, ¿verdad? Está en axial porque está vertical, ¿verdad? Bueno, ahora la vamos a ver de lado. Ok, la vamos a ver aquí
de frente, ¿verdad? Entonces, no sé si se fijan, pero aquí, ya cuando está en una posición axial, bueno, no sé, quizás si la ponemos de esta forma, cuando está en posición axial, entonces ahora vemos que ya no está alejándose completamente del anillo, ¿verdad? Ahora podemos ver que hay una cercanía aquí entre estos dos hidrógenos, ¿verdad? Entre este hidrógeno que pertenece al grupo metil y este hidrógeno que pertenece al anillo, ¿verdad? Bueno, pero ustedes me podrían decir, sí, pero no es tanta. Bueno, no es tanta porque ese es un grupo metil. Voy a convertir este grupo metil en un grupo etil y vamos a ver qué sucede. Entonces el grupo etil ahora tendría 2 átomos de carbono. Y no sé si ya lo vieron acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el sustituyente es un grupo metil? Antes había un espacito ahí entre el hidrógeno del grupo metil y el hidrógeno del anillo. Pero aquí, si ustedes se fijan, ya están en contacto. ¿Las ven o no las ven? Están pegando, ¿verdad? Y bueno, aquí recordemos que tenemos el enlace con el grupo metil, perdón, con el grupo etil, ¿en qué posición? Lo tenemos en posición axial, ¿verdad? Y en posición axial se da esta interferencia, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a pasar a posición ecuatorial a ver si esto mismo que observamos acá se da en la conformación ecuatorial. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Este carbono que está abajo, lo vamos a subir. Estos que estaban arriba ahora van a estar abajo. Y este que está abajo lo vamos a subir y así. Bueno, y entonces aquí pasaríamos a nuestra otra conformación, ¿verdad? Entonces aquí ya lo podemos observar. Ahora el enlace entre el carbono del ciclo y el carbono del grupo etil está en posición ecuatorial. Lo vamos a ver de lado y entonces si ustedes se fijan qué pasa cuando está en el enlace ecuatorial. Ya no están pegando. ¿Lo ven? Ya hay una separación entre ellas. Entonces, ¿dónde hay mayor interferencia? ¿O dónde hay mayor tensión o mayor repulsión en los hidrógenos? Cuando el grupo etil está en posición axial o cuando el grupo etil está en posición ecuatorial. Axial. Cuando está en posición axial. Y por eso es que decimos, las dos conformaciones no son equivalentes. Bueno, en el libro a veces es un poco difícil verlo porque no tenemos esto que les estaba explicando yo ahorita, pero sí está explicado así. Y ahorita se lo voy a, lo vamos a leer, ¿verdad? Que aquí podemos leer en el libro, ¿verdad? Puesto que 3 enlaces axiales al mismo lado del anillo son paralelos entre sí, todo sustituyente axial quedará relativamente cerca de los sustituyentes axiales de otros 2 carbonos. Por lo tanto, la conformación decía con el sustituyente metil en posición ecuatorial es más estable que la conformación decía con el sustituyente metil en posición axial. Pues el sustituyente tiene más espacio en la posición ecuatorial, ¿verdad? Y por lo tanto, menos impedimentos estéricos cuando se encuentra en posición ecuatorial. Entonces aquí era lo que decíamos, ¿verdad? Cuando el sustituyente es metil, un hidrógeno de ese metil está más o menos cerca de los hidrógenos vecinos de él, ¿verdad? También en posición axial. Pero uno dice, todavía hay espacio. Pero esto cambia a medida que el sustituyente se va haciendo más grande. Y por eso se los pasé al sustituyente metil, ¿verdad? Porque cuando el grupo, perdón, pasé al grupo etil. Cuando el grupo etil está en posición axial, entonces, ¿qué hacía? Chocaba con uno de estos hidrógenos. Cuando
este grupo etil se encuentra en posición ecuatorial, entonces como está alejándose del anillo, ya no choca con esos hidrógenos. Sigue estando cerca, sigue habiendo una interferencia, pero es menor el estrés, esto que leíamos aquí, ¿verdad? Es menor el impedimento cuando están en posiciones ecuatoriales, ¿verdad? Entonces, debido a la diferencia de estabilidad de dos conformaciones de CIA del metilciclohexano, en cualquier momento habrá más conformaciones de CIA con el sustituyente en posición ecuatorial que con el sustituyente en posición axial. Lo que les digo yo esto de cómo duermen ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que si usted en algún momento en lo que se está moviendo en la cama, usted queda con la mano así, por ejemplo, puesta en la cabeza, eso le va a crear una cierta incomodidad de manera que en algún momento de la noche usted la va a quitar, ¿verdad? Y no va a pasar la mayor parte del tiempo con la mano así, ¿verdad? Porque eso le crea una incomodidad. Entonces, esta es la idea que tenemos que tener claro, ¿verdad? Pensar en eso cuando están durmiendo y tratar de aplicarlo a las moléculas, ¿verdad? ¿Cuándo está más cómoda? Cuando hay menos interferencia entre los grupos, cuando estos sustituyentes se encuentran en posición ecuatorial, ¿verdad? Entonces viene este problema 29. En cualquier momento dado, en donde habrá más conformeros con el sustituyente en posición ecuatorial, en una muestra de etilciclohexano o en una muestra de isopropil ciclohexano. Entonces uno podría decir, bueno, y entonces esta pregunta, ¿en qué trata? Entonces la volvemos a leer, ¿verdad? En cualquier momento, ¿en dónde habrá más conformeros con el sustituyente en posición ecuatorial? ¿En una muestra de etilciclohexano o en una muestra de isopropil ciclohexano? Esta pregunta está relacionada con esto que yo les hice. ¿Por qué les pasé del metil al etil? Porque en el metil usted podía decir, no, si es que en la axial no chocan. ¿Por qué? Porque el metil es un sustituyente pequeño. Pero cuando pasamos al etil, al ser de mayor tamaño, ahí sí chocaban. Entonces la pregunta aquí se respondería pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuál de los dos sustituyentes tiene mayor tamaño? ¿El etil o el isopropil? Isopropil. El isopropil. Entonces, en el isopropil, por tener mayor tamaño, la conformación más estable será la ecuatorial, porque en la ecuatorial es cuando más se está alejando, ¿verdad? Porque a medida va siendo mayor el tamaño del sustituyente, el efecto de estar en posición axial lo va a tensar más, ¿verdad? Va a colocar mayor tensión sobre el anillo porque va a haber mayor interacción entre estas nubes de electrones. Bueno, y ya son las 11:01, así que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No,